Hola a todos y bienvenidos a la clase en donde abordaremos el tema de estructura de selección doble. Bien, vamos a explicar el tema de la estructura de selección doble, no sin antes recordar que para estas alturas ya debimos conocer la estructura de selección simple. Bueno, en este documento tenemos un repaso de forma teórica de la estructura de selección doble. En general, las estructuras selectivas se usan en la programación para definir los pasos que mi algoritmo va a seguir en base a condiciones, a expresiones que se evalúan pues con estas estructuras selectivas. Bien, vamos a recordar que existen tres estructuras de selección. La primera es la estructura de selección simple. La segunda es la estructura de selección doble, que es la que vamos a abordar el día de hoy. Y tenemos otra que es la estructura de selección múltiple. Bien, en la estructura de selección simple realmente teníamos una expresión que se evaluaba, expresión 1, que se evaluaba con una palabra que era así, esto en pseudocódigo, y yo tenía un bloque de verdadero si es que esta expresión pues me daba un verdadero. Aquí voy a poner la B de verdadero y de este lado también. Bueno, aquí realmente si esta expresión me devuelve un verdadero, pues ejecutaba instrucciones. ¿Cuáles instrucciones? Pues las que yo coloque dentro de este bloque del verdadero. Bien, y para la estructura de selección doble, realmente tenemos el caso en que esta expresión nos da verdadero, pero vamos a tener también el caso de si la expresión nos devuelve un falso. Hay que notar y recordar que si es el caso que me dé verdadero, ejecuta estas instrucciones del bloque del verdadero y posteriormente sigue ejecutando las instrucciones que estén pues afuera de esta estructura. Entonces vamos a recordar la parte en donde manejamos estas instrucciones fuera del bloque del verdadero. Para ello voy a ir más abajo del documento y explicamos en esta parte nuevamente la estructura de selección simple y bueno, ¿qué es una expresión? Bueno, vamos a detenernos en esta parte del documento en donde voy a ejemplificar esas instrucciones que están fuera del condicional. Bien, en pseudocódigo vemos que teníamos que colocar pues la palabra que es como ahorita vimos y tenemos la expresión nuevamente y bueno, teníamos ya el bloque del verdadero. Aquí voy a colocar verdadero y para acotar esta parte pues teníamos el fin sí, eso en pseudocódigo. En diagrama de flujo vamos a ver que acá en la parte de arriba, lo mismo en pseudocódigo, puedo tener yo aquí instrucciones. Esas instrucciones pueden ser las que ya vimos.
escribir, leer. Tengo instrucciones y ejecuto o encuentro una estructura de selección simple en donde si me da verdadero, pues ejecuto ciertas acciones y entonces me voy y sigo ejecutando lo que encuentro abajo. Y esto que está aquí abajo, pues realmente es ya lo que está fuera de la estructura de selección. De este lado tenemos el diagrama de flujo, prácticamente el mismo, simplemente cambian de lado el falso y el verdadero. Entonces sí es verdadero, falso es el no. Bien, evalúo la condición entonces, la expresión si me da verdadero, ejecuto ciertas acciones y luego sigo ejecutando pues lo que está fuera de la estructura de selección. Sigo ejecutando lo que está abajo. En el caso de que me dé un falso, realmente lo que hago es no ejecuto este bloque del verdadero, pero sigo ejecutando lo que está abajo o fuera de la estructura. ¿Sí? Esa es la estructura de selección simple. Y ahora vamos a la parte de abajo del documento para ya definir la estructura de selección doble. Bien, como mencionaba, en la estructura de selección doble vamos a tener un bloque de instrucciones para el verdadero, pero también vamos a tener un bloque de instrucciones para el falso. Cada bloque va a tener ciertas instrucciones, por lo regular son diferentes, y cómo vamos a manejar estos dos bloques de pseudocódigo o de instrucciones. Bien, lo primero es ver cómo colocamos la estructura de selección doble en pseudocódigo. Y bueno, pues debemos colocar la palabra sí, lo mismo, una expresión que me puede dar un verdadero o un falso. Y bueno, podemos colocar también la palabra entonces, no es obligatoria, se puede omitir. Y dentro de este bloque sería nuestro bloque del verdadero. Si esta expresión me da verdadero, ejecuto estas instrucciones, este bloque de instrucciones que yo tengo en esta parte. ¿Qué pasa si la expresión me da un falso? Bueno, pues voy a ir a ejecutar o voy a tener un bloque del falso. ¿Sí? Que serían estas instrucciones que están en este bloque. Bueno, resumiendo, vamos a tener lo mismo, una expresión, pero vamos a tener el bloque del verdadero y también el bloque del falso. Si me da verdadero, hago esto de aquí, nuevamente recalco, y si me da falso, pues ejecuto esto que está acá. Y voy a finalizar con la palabra fin sí. Eso para definir que mi bloque del sí, si no se acaba pues en esta parte. Aquí yo voy a tener pues más instrucciones, que son instrucciones fuera de la estructura, igual que en la estructura de selección simple. Y en la parte del diagrama de flujo, lo mismo, evalúo una condición que, bueno, también le llamamos
expresión. Si esa expresión me da verdadero, ejecuto un bloque de instrucciones y después, si se dan cuenta, sigo ejecutando pues lo que está abajo, ¿sí? Que estas pues realmente son las instrucciones fuera de la estructura. Bueno, y si me da esa expresión un falso, ¿sí? Lo que voy a hacer es ir por el camino del falso al bloque de instrucciones del falso, que son instrucciones no necesariamente iguales, por lo regular siempre son diferentes, pero de la misma forma cuando yo acabo sigo ejecutando pues lo que tengo afuera de la estructura, ¿sí? Recapitulando otra vez, evalúo una expresión, si me da verdadero, ejecuto instrucciones del verdadero y sigo ejecutando lo que tengo fuera de la estructura. Si la expresión me da un falso, entonces ejecuto el bloque de instrucciones del falso y luego sigo ejecutando lo que está fuera de la estructura si es que tengo más instrucciones. Bien, en resumen, eso es lo que nos indica la estructura de selección doble. La única diferencia con la estructura de selección simple pues es que tenemos estos dos bloques del verdadero y del falso. En la estructura de selección simple solamente tenemos pues el bloque del verdadero. Bien, vamos a revisar ejemplos. Pero antes revisamos cómo escribirlo en lenguaje C. Es muy similar, simplemente cambian las palabras. Bueno, y en lenguaje C lo vamos a colocar de la siguiente forma. Vamos a tener la palabra if para el sí y el else será nuestro si no. El si no pues se refiere a la parte del falso. Y coloco aquí mi if, luego tengo aquí mi condición que nosotros de manera más formal le llamamos expresión. Y otra vez esta expresión nos puede dar verdadero o falso. Si me da un verdadero, pues voy a ejecutar lo que está entre esta llave que abre y esta llave que cierra. Es decir, puedo encerrarla de esta forma y decir, este es mi bloque del verdadero. Dentro puedo tener, pues no nada más una instrucción, sino varias. Y luego el bloque del falso, que es el si no, pues lo denoto con la palabra else, lo mismo, llave que abre, llave que cierra, y lo puedo pues encerrar y aquí ponerle que es mi bloque del falso. De la misma forma tengo ciertas instrucciones para el bloque del falso. Bueno, evalúo entonces la condición. Si la condición me da verdadero, ejecuto este bloque del verdadero. Si acabo porque fue verdadero, simplemente lo que hago es, ya no ejecuto el falso, solamente entro en el verdadero, pues la expresión me dio verdadero, y sigo ejecutando lo que tengo abajo. Si es que hay instrucciones, las sigo ejecutando. Eso es importante. Bien, ¿qué pasa si la condición me da un falso? Bueno, si me da falso, me salto este bloque del verdadero y ejecuto pues el falso. Una vez que acabo de ejecutar las instrucciones que están dentro del falso,
pues sigo ejecutando de igual forma lo que está abajo, si es que hay instrucciones. Y otra vez veíamos que estas instrucciones son las que están fuera de la estructura. En ambos casos, si me da verdadero y entro al verdadero, siempre sigo ejecutando lo que está abajo. De igual forma del falso, ejecuto esto, pero al final sigo ejecutando lo que está abajo. Bien, es como debemos escribirlo en lenguaje C. Ahora vamos a ver, ahora sí, un ejemplo. Un ejercicio en pseudocódigo, en lenguaje C. Y para ello vamos a bajar en el documento y me detengo en el enunciado. Bien, nos piden en el ejemplo que debemos crear un pseudocódigo, un algoritmo en pseudocódigo que solicite un número entero al usuario y debe determinar si el número es positivo o es negativo. Bueno, ¿cómo sé que es positivo? Aquí me menciona que el 0 también lo considera como positivo. Y lo que analizo es, bueno, los números positivos pues serán 0, 1, 2, 3, etc. Y pues los negativos serán el menos 1, menos 2, menos 3, etc. Bien, defino ya en el pseudocódigo mi variable donde voy a guardar el número, que se llama n1. Luego escribo un mensaje, le digo al usuario que ingrese un número en pantalla. Con la instrucción leer, me espero a que el usuario ingrese un número y oprima la tecla Enter para guardarlo en mi variable n1. Bien, una vez que guardo el número, lo que encuentro es una estructura de selección doble. ¿Por qué doble? Porque tengo el si no o el bloque del falso. Recordemos que aquí tengo el bloque del verdadero y esta sería el bloque del falso. Bien, en el bloque del verdadero, lo que yo voy a poner en pantalla es este mensaje, que es el número es positivo. Y aquí me explica que ese es el bloque si la expresión me da verdadera. Si me da verdadera, ejecuto eso y sigo ejecutando lo que está abajo. ¿Qué es lo que tengo abajo? Fuera de la estructura, ¿sí? Imprimo un mensaje que diga fin de programa. Aquí está. Y recalco que es fuera, instrucciones fuera de la estructura. Bien, si me dan falso, me voy al bloque del falso, ejecuto lo que está en el falso, que sería el número es negativo, ¿sí? Y termino y sigo ejecutando lo que está abajo, que encuentro abajo. Bueno, mostrar un mensaje que es fin de programa. Listo. Mi expresión, que es n1 mayor o igual que 0, sé que esta expresión me puede dar un verdadero o me puede dar un falso. Bien, este n1 pues es el que se guardó cuando yo pedí un número al usuario. El usuario ingresa el número, puede ingresar cualquier número, positivo o negativo, y se guarda siempre en n1. Bien, ese n1 me está diciendo ya con la condición o la expresión que si el n1 es mayor o igual que 0, o sea, si es 0, 1, 2, 3, etc.,
pues yo voy a determinar que es verdadero y voy a ejecutar lo que está en el bloque del verdadero, que es el mensaje, el número es positivo. Si n1 no es mayor o igual que 0, pongamos para que me dé falso, puedo hacer los dos casos. Vamos a hacer el primero. Si a este n1 el usuario ingresa el número 10, ¿sí? Evaluamos esta condición y sería, lo voy a poner de este lado, 10, que es lo que vale n1, es mayor o igual que 0. Esta es la expresión que se va a evaluar aquí. Ya tengo el n1 y estoy diciendo que el n1 es 10 y sustituyo y digo 10 es mayor o igual que 0. Esto me da un verdadero, es decir, ejecuto el bloque del verdadero, que sería mostrar el mensaje, el número es positivo. Y eso es verdad, porque 10 pues es positivo y cumple esta condición de que es mayor o igual que 0. En ese caso mostraría el número es positivo, termino, ya no ejecuto el falso y sigo ejecutando lo que está abajo que encuentro, fin de programa, y lo ejecuta. Bien, ese es el caso cuando la expresión me da un verdadero y cuando el usuario ingresa un número, por ejemplo el 10. Bien, ¿qué pasa si ingresamos otro número diferente y que en este caso sea un negativo? Va a pasar lo siguiente. Igual, colocamos el mensaje, defino mi variable, le digo que ingrese al usuario un número y en ese número vamos a suponer que ingresa el menos 5 y oprime enter, pues ese menos 5 se guarda en n1. Y n1, que lo tengo acá ya con la condición, pues se va a evaluar en esta parte. Después de que ingreso el menos 5 y lo guarda en n1, encuentro esta estructura de selección doble. Y entonces evalúo esta condición. Lo único que hago es sustituir el valor de n1, que en este caso es menos 5. Y entonces la expresión nos queda de la siguiente forma. Y digo menos 5 es mayor o igual que 0. Esto me da un falso. Por lo tanto, yo me tendría que ir al bloque del falso en mi estructura de selección doble, que es este de aquí. Y entonces no ejecuto el verdadero, me salto al si no, que sería el falso, y ejecuto lo que está dentro, que es colocar el mensaje del número es negativo. Una vez que termino de ejecutar lo que está dentro del bloque del falso, pues termino aquí y sigo ejecutando lo que está abajo, que encuentro el mensaje de fin de programa y termina mi programa. ¿Sí? En ese caso, pues pondrá el número es negativo y luego fin de programa. Bien, este código, este pseudocódigo, entonces lo podemos mapear o pasar ya a lenguaje C y ese código quedaría de la siguiente forma. Termino de borrar y vamos a revisar el código en lenguaje C. Bien, lo mismo, tengo mis cabeceras en lenguaje C, hashtag include,
stdio, la librería estándar. Después tengo mi función principal con su llave que abre y llave que cierra. Después declaro mi variable n1 y coloco el mensaje de positivo o negativo. Después coloco un mensaje que es ingrese un número entero. Le digo al usuario que ingrese un número entero. Con scanf, bueno, se espera que el usuario ingrese un número, le dé enter y se guarde en n1. Y después tendría mi expresión. En este caso cambia solamente la palabra. En lugar de sí coloco if. Y mi expresión, que es la misma, n1 mayor o igual que 0. Esta expresión, recordemos que me va a dar un verdadero o me va a dar un falso. Y debo identificar mis bloques del verdadero y del falso. Aquí tengo el bloque del verdadero y el else sería el bloque del falso. Una vez que los identifico, pues ya podría definir en base al valor de n1. Si me da verdadero, ¿qué hago? Bueno, pongo el número positivo y ya que acabo, sigo ejecutando lo que está abajo, es decir, afuera de la estructura, que sería fin programa y luego ejecutamos el get. Bien, eso sí me da verdadero. Si me da falso, me voy al bloque del falso, que es el else, y ejecuto lo que está dentro. Pues solamente nos pone el mensaje, el número es negativo. Otra vez, reiterando, tengo el bloque del verdadero y el bloque del falso. Aquí están. Bueno, y simulo que ejecuto el programa, ¿sí? Y entonces digo que defino una variable n1, pongo este mensaje, ¿sí? Voy a colocar por acá mi pantalla. Voy a simular que ejecuto este código. Bien, voy a borrar esta parte para que quede un poco más claro, más limpio. Bien. Y entonces estaba en esta instrucción, pongo positivo o negativo, eso lo pone en la pantalla, y pongo positivo, negativo, bueno, va con mayúsculas, y tengo que poner por acá los asteriscos. Bueno, después ejecuto la instrucción ingrese, que eso lo pondría en pantalla, ingrese un número, voy a abreviar porque si no, no me va a caber, un número entero, y se espera que el usuario ingrese un número. Voy a simular que ingreso el número 10 y que le doy enter. Cuando ingreso el número 10, este 10 se va a guardar en n1. Después ejecuto el if con mi estructura de selección doble y voy a tener mi condición. Entonces vean, tengo mi n1 que es mayor o igual que 0, eso es lo que voy a comprobar. Y como aquí ya tengo mi n1, que en este caso fue 10, pues lo que hago es poner o sustituir el 10. La máquina lo sustituye y entonces comprueba esta condición. 10 es mayor o igual que 0. Esta condición me va a dar un verdadero. Para esto pues debo de irme a mi bloque del verdadero. Mi bloque del verdadero yo sé que es esta parte. Y entonces ejecuto este mensaje, que es el número. Voy a abreviar. Es positivo. Bien, una vez que acabo, ya no entro a mi bloque
del falso, simplemente, ¿por qué? Porque entré al bloque del verdadero y lo que hago es, me voy al final de la estructura de selección y sigo ejecutando lo que está abajo y encuentro fin de programa, lo pongo, fin programa, y luego ejecuto el getChe. Después termina mi programa. Bien, este es el caso cuando el número que ingreso, que en este caso fue el 10, pues es positivo y por lo tanto imprime el mensaje, el número es positivo. Bien, vamos a hacer un caso cuando es falso, es decir, cuando el número que ingrese sea un negativo. ¿Qué va a pasar? Recordemos que estas instrucciones, que son las que están fuera de la estructura, pues se deben de ejecutar. Bien, voy a borrar y vamos a simular la ejecución del código, pero ahora con un número ingresado que sea negativo. Listo. Vamos a simular nuevamente la ejecución. Ingreso una variable que es, declaro una variable, perdón, que es n1 y coloco entonces un mensaje que sería este print. Y entonces coloco acá pantalla y coloco aquí positivo, ahora sí con mayúsculas. Voy a abreviar porque si no, no me va a caber. Coloco este mensaje, después ejecuto, ingrese un número entero, que lo pongo acá, ingrese un número, voy a abreviar, entero. Después me espero a que el usuario ingrese un número y vamos a simular que ingresa el -5 y oprime la tecla Enter. El -5 lo va a guardar en N1. ¿Sí? Luego encontramos la estructura de selección doble y evaluamos esta condición, que esta condición pues es N1 otra vez mayor o igual que 0 y yo sé que me puede dar un verdadero o falso. Bien, vamos a sustituir. Cuando encuentra esta expresión, yo ya tengo el valor de N1, que en este caso pues me dio -5 el usuario, y coloco de este lado N1 que vale -5 es mayor o igual que 0. Esta expresión pues me va a devolver un falso. Debo irme a mi bloque entonces del falso. Voy a hacer la línea y entonces encuentro mi bloque del falso, que sería pues esta parte de aquí. No ejecuto el verdadero porque precisamente me dio el falso. Me voy al bloque del falso y ejecuto. El número es negativo. Lo pongo en pantalla y pongo el número es negativo. Después, ya que terminé de ejecutar las instrucciones que están aquí, que solamente es una, bueno, encuentro la llave de cierre y sigo ejecutando pues lo que está abajo, que encuentro abajo, el mensaje fin programa, y ejecuto el getChe y termina mi programa. Bien, a grandes rasgos, ese es el funcionamiento de la estructura de selección doble. Permite tener el bloque del verdadero y el bloque del falso.
hay que recordar que siempre se ejecuta lo que está afuera o abajo de la estructura. Bueno, ¿cuál es la diferencia entonces con la estructura de selección simple? Bueno, la simple, lo voy a reiterar nuevamente. La selección simple solamente tiene el bloque. Voy a colocar bloque del verdadero. Si la expresión me da verdadero, pues hago cosas. Y la estructura de selección doble, pues tiene dos bloques. El bloque también del verdadero, pero también tiene el bloque del falso. Esa es la diferencia entre estas dos estructuras, la estructura simple y la estructura doble. Bien, con esto damos por terminado el tema de estructura de selección doble, así como su comparación o diferencias con la estructura de selección simple.